Buenos días, profesor. Mi nombre es Elena Navarro y tengo el gusto de decirle el tema número 2, contexto sociocultural en la comunicación. Mi grupo está integrado por Nayib Caicedo, Benes Yameira, Chamicia Robinson y Estefanía Cameron. Se utiliza el término sociocultura para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las organizaciones humanas que pueden servir tanto para organizar la vida comunitaria como para dar el significado a la misma. El concepto de diversidad cultural ha adquirido un gran protagonismo, una gran centralidad en el debate mundial sobre la cultura en la sociedad del conocimiento. Pero hablar de comunicación hay muchas características importantes que hay que revisar. La cultura y la comunicación están estrechamente relacionadas. La cultura requiere diversas formas de comunicación para prosperar, crear, ser creadas y compartidas. Al mismo tiempo, la cultura deforma a una gran parte de los contenidos y la forma de comunicación juntos. La cultura y la comunicación tienen la capacidad de producir y difundir una gran riqueza de información, conocimientos, ideas y contenidos, contribuyendo a la expansión de las opciones de las personas en llevar la vida que valoran, creando así entornos propios para el desarrollo centrado en la persona. La comunicación es una actividad cotidiana inherente a los seres humanos y tan antigua como en la vida en la sociedad, de allí que resulte cercana al conocimiento común incluso antes de desarrollarlas en el lenguaje oral. Nuestros antepasados primitivos ya se comunicaban de forma extraverbal. Asimismo, la comunicación se configura en la sociedad y un espacio de configuración en los propios procesos comunicativos. La sociedad toma sentido a partir de la interacción entre los individuos y los seres que los forman. Muy buen día, mi nombre es Nayib Caicedo y el día de hoy tengo el gusto de hablarles sobre las formas de comunicación en el contexto sociocultural. El hablar una misma lengua que otros países no necesariamente significa que la usemos todo de la misma forma, de la misma manera. De hecho, hasta hay diferencias en la forma en la que las personas hablan entre sí, la diferencia también puede variar hasta en la edad. Una persona adulta, ya sea mayor de 60 años, no va a hablar de la misma forma que un joven menor de 20. Esto también sucede con sujetos, con personas de nivel o de niveles socioculturales diferentes o de distinta procedencia geográfica. Básicamente nos dice que esto también puede variar dependiendo del lugar donde tú hayas nacido, un distinto país o algo así. Por ejemplo, si hablamos la misma lengua que los argentinos o los peruanos o colombianos, costarricenses, etc., hay ciertos elementos en esta pronunciación y hasta en el léxico que las hacen variar, y esto sucede solamente de un lugar a otro. La diferencia geográfica, como lo habíamos dicho, dentro de un mismo país incluso suceden estas cosas, incluso hasta en una ciudad existen variaciones. Por ejemplo, aquí en Panamá, los chorreranos ni los colonenses hablan parecido, todos tienen un acento distinto. Esto es lo que surge de estas variaciones. Ni los bocatoreños de los chiricanos, ninguno habla igual. En definitiva, estas variaciones lingüísticas están relacionadas con lo que son unos tipos de condicionamiento que los contextos socioculturales, ya sabes, sociedad, la cultura, la religión y demás cosas, ejercen sobre las formas y la eficacia en la comunicación. Estos condicionamientos son de diverso tipo. Hay muchos tipos de condicionamiento.
y pueden hasta afectar en la totalidad al lenguaje o solamente hasta en una parte de él. Como por ejemplo el léxico o la pronunciación en realidad. Los principales factores pues, que producen estas variaciones son etéreos, nunca son de la misma forma. A lo largo de la historia esto puede cambiar. Son geográficos, ya hablamos de esto, en distintos lugares pues se puede hablar de distintas formas. Sociales, esto ya depende de la misma sociedad y de cómo se haya creado esto. Cómo es tu sociedad, dependiendo de cómo es la mía, puede hacer que nosotros hablemos de forma distinta o usemos el mismo lenguaje pero de formas diferentes. Y situacionales, puede haber un suceso importante en la historia que haga que un lugar exacto pues, o un continente o algo por el estilo, una lengua en concreto, pues cambie para siempre desde ese punto. De ahí que surjan distintos tipos de comunicación. Por ejemplo, hay dos tipos de comunicación: la comunicación pues verbal y la comunicación no verbal. Estos tipos de comunicación pues aunque la comunicación verbal sea la más explícita y evidente, pues que la usamos hoy en día, y esté regulada por lo que es una serie de normas que tardamos varios años en aprender, pues somos niños y crecemos aprendiendo a hablar, significados pues relativamente claras con este tipo de lenguaje. Hay que tener en cuenta que pues tras de ella hay también otra tan o más importante aún que esta, que además pues puede modificar el significado de la primera, y estamos hablando de la comunicación pues no verbal, que veremos a continuación definiéndolas ambas. La comunicación verbal. Este tipo de comunicación podemos pues centrarnos en ella diciendo que pues es el primer tipo de comunicación que hubo. Luego siguió o fue acompañada por la comunicación verbal. Este tipo de comunicación pues la no verbal se trata de no utilizar palabras pues para comunicarse o para expresar algún sentimiento. Pues los primeros hombres que existieron, ellos pues básicamente gesticulaban o hacían movimientos corporales que pues hacían a los demás saber cómo se sentía y demás cosas, cómo andaba con desánimo, si andaba feliz, si estaba preocupado por algo y así. Este tipo de comunicación, la no verbal, es un tipo de lenguaje pues que se lleva a cabo, como dije, sin el uso de palabras y en muchos casos hasta de forma inconsciente, porque ya es algo que nosotros pues ha evolucionado con nosotros, pues los movimientos corporales, la postura, el cómo nos sentamos, pues la mirada y hasta la forma de caminar son formas de comunicación pues no verbal. Y la diferencia pues que hay entre esta y la verbal es que la verbal sí utiliza palabras, hace el uso de palabras en la interacción entre un emisor y un receptor. Estos dos son parte de lo que es las partes del mensaje pues y de la comunicación. Existen dos tipos de comunicación verbal. Está la comunicación oral, que es aquella pues que se realiza a través de signos orales, o sea, hechos por la boca, o palabras pues habladas. Los gritos, incluso los llantos y la risa también son comunicación oral, porque pues utilizan sonidos hechos en la boca que hacen entender a las otras personas que si estamos tristes, si estamos enojados, o si estamos felices. Y la comunicación escrita se realiza a través de códigos escritos, los jeroglíficos, por ejemplo, que fue una de las primeras formas de escritura, o los logotipos, pues, que son imágenes. Son tipos de comunicación, pues, no verbal, pero de tipo escrito. Todo esto, pues, es importante saberlo, porque, pues, ha sido estudiado por distintas disciplinas, ha sido un estudio multidisciplinario, que se ha hecho entre las ciencias sociales y demás, hasta con ciencias pues, naturales, como lo son la psicología y la biología, la antropología y demás cosas. Ha ayudado bastante a entender lo que es la evolución del ser humano y la forma en la cómo se comunica. También ha ayudado en la medicina, puesto que ha hecho más fácil el comprender las dolencias y pues las enfermedades o lo que uno sienta que no es normal que esté en nuestro cuerpo. Muchas gracias.
Mi nombre es Yasmeira Benet y en el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación y la cultura. Y es que los escenarios y los soportes del universo digital son útiles para repensar el periodismo de conceptos como la representación de las diferentes, las nuevas temáticas, la posibilidad de dar voz a los sin voz y también puede ser de desarrollar reportajes en profundidad, gracias a la multimedialidad o la hipertextualidad. Y es que también desplegar estrategias de participación a partir de las modalidades del periodismo puede ser ciudadano, humanitario, de servicio, social e intercultural. Y es que también las formas actuales de la interacción y mediación social a través de Internet, esas llevan a reconsiderar los conceptos de comunicación y de la diversidad cultural. Hay que tener algo claro, y es que hoy en día los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos permite mantenernos en constante comunicación con los distintos sucesos, ya sean sociales, políticos y hasta económicos, tanto a nivel nacional como internacional. Los principales medios de comunicación en nuestra actualidad son el periódico, los libros, el teléfono, el telégrafo, la radio, la televisión, hasta el internet. Los satélites además han permitido una comunicación más amplia y eficiente, especialmente en la televisión y la telefonía. Y es que también uno de los hechos más importantes e influyentes de la historia de la humanidad en los últimos siglos ha sido el desarrollo técnico. Ese desarrollo ha abarcado todos los órdenes de la vida, como la producción, la vivienda, la manera de viajar, la vida rural y urbana, la forma de hacer la guerra, la ingeniería, entre otros. Uno de los aspectos de ese proceso ha sido el progreso de los medios de comunicación. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Yamicia Robinson y formo parte del grupo número 2 con el tema Contexto sociocultural en la comunicación. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la actual jerarquía en la comunicación. Para establecer una jerarquía, vamos a hacer mención de la principal y más importante forma de comunicación actual, la cual está en la cima de la jerarquía de la comunicación, puesto que se ha vuelto tan común que hasta es usada mucho más que la comunicación verbal oral. No es más que las redes sociales. Las redes sociales son comunidades de Internet creadas con el fin de que personas con los mismos intereses, alguna relación, incluso personas desconocidas que solo buscan una conversación o crear una amistad con un desconocido o parentesco, se comuniquen desde cualquier lugar del mundo mediante un dispositivo electrónico, ya sea un celular o una computadora. La primera red social fue creada en 1995. Esta fue hecha con el fin de juntar a exalumnos de escuelas y universidades. Evidentemente, esta página de internet tuvo mucho éxito y a partir de esta se empezaron a crear muchas más páginas con este mismo fin y otros, pero todos tenían en común que estaban creadas para facilitar la comunicación. Actualmente, el Internet se ha convertido en el centro de desarrollo de nuestras actividades. Esto gracias a que toda nuestra vida social como intelectual y amorosa gira en torno a este gran avance tecnológico, haciendo así que nos convirtamos en esclavos de nuestra propia adicción. Si bien las redes sociales son una de las mejores fuentes de información y es usada por millones de personas día a día, la verdad que esta tiene dos caras como todas las cosas en la vida. Esto consiste en una buena y una mala cara. Viendo por el lado claro de la moneda, las redes sociales tienen diversos beneficios como el que nos ayudan a comunicarnos con personas muchas veces separadas por la distancia, a conectarnos con amigos y compartir información relevante para ellos. Pero viéndolo por el otro lado de la moneda,
esta información publicada de manera inconsciente, despreocupada y sin control puede atentar contra la seguridad personal de la persona que lo publica. Gracias a nuestra ingenuidad, nos hemos confiado tanto en ellas que exponemos toda nuestra vida al mundo, haciendo así que lo que llamaríamos nuestra vida personal o privada, entre comillas, se convierta en un mero show, el cual se emite todos los días, las 24 horas del día. Esto nos demuestra que el Internet es como una droga. La pruebas una vez, te gusta y te vuelves adicto a ella. Es tan potente que nos hace alejarnos de nuestro presente, creando una burbuja imaginaria donde vemos y escuchamos lo que queremos escuchar, pero despegándonos y olvidándonos de nuestro alrededor. Si bien es una escapatoria de la realidad, nunca será verdad. Sus beneficios. Bueno, evidentemente estas redes nos proveen una comunicación instantánea, lo cual es muy importante al momento de una emergencia. También ayudan al mercadeo, porque estas redes pueden ser usadas para tantas cosas que incluso hay personas que venden cosas a través de estas. También se puede usar para hacer publicidad de muchas cosas. En general, las redes sociales pueden ser usadas para todo, lo cual también tiene sus desventajas, claro está. Entre sus desventajas tenemos al ciberbullying. Esto es algo que se incrementa mediante el crecimiento de estas redes. Se suplantan muchas identidades y eso le abre paso a las estafas. Muchas personas pueden ver tu información personal y ya se sabe que hay muchos locos, entre comillas, en el Internet. Básicamente, las redes sociales no son las plataformas más seguras de este mundo. Por lo tanto, hay que usarlas con precaución. Muchas gracias. 2. Tema contexto sociocultural en la comunicación. Estudiante Stefania Cameron. Yo voy a hablar sobre lo que es la capacidad de intercomunicación con personas de otros países y culturas, es decir, de la comunicación intercultural. La comunicación intercultural es la comunicación entre dos personas de diferentes culturas, es decir, el intercambio de información de lo que se considera distinto, ya sea de manera interpersonal o metódica. O sea, el aspecto es el intercambio de información con una persona o grupo de una cultura diferente o distinta. Esto influye en la manera en la que estamos y somos. En sí, la definición es cualquier situación comunicativa en donde interactúen dos personas con matrices culturales y geográficas diferentes. Otra definición para ampliar la noción de interculturalidad es que se consideran motivos que trascienden lo geográfico e incluyen dimensiones tales como lo son las clases sociales, las preferencias sexuales, los géneros, las edades, la ideología, etc. En todo caso, la clave para una buena comunicación intercultural es la interacción de lo distinto, de lo diferente, ya sea con objetividad y sobre todo subjetividad, teniendo en cuenta lo que percibimos como distinto. Tenemos que tener en cuenta que aunque seamos de la misma cultura, no todos tenemos los mismos conceptos, la misma manera de ver las cosas o de pensar. Y muchas veces tenemos que adaptarnos a la forma de ver otra persona o la manera de pensar y adaptarnos a estos nuevos significados. Esto se acentúa en lo que es la relación intercultural. La comunicación alternativa, comunitaria y ciudadana también puede ser considerada como un tipo de comunicación intercultural, ya que aquí nos enfocamos en la necesidad de las comunidades, ya que existe una diversidad de pensamientos, necesidades y costumbres. Hay experiencias con muchos medios de comunicación como lo son la radio, la prensa alternativa, también está otras estrategias como la galería o también las expediciones comunitarias, los recuentos y recopilaciones comunitarias como lo son el cuento de los abuelos, la leyenda, mitos, etc. También podemos considerar lo que son museos comunitarios o videos ya sea de documentales sobre la costumbre o cultura de otras personas o de otras regiones. También podemos considerar lo que son teatros comunitarios. Todos estos trabajos y esfuerzos comunitarios muchas veces vienen en sus lenguas originales,
natal, de donde es la región donde provienen estos videos, estos teatros comunitarios o cualquier tipo de medio de comunicación alternativo para lo que es el intercambio de culturas. Para un mejor desarrollo en lo que es estos trabajos, tenemos que tener en cuenta que la comunicación con los miembros es un fenómeno complejo y multidimensional, tanto como lo es el simple hecho de poder comunicarnos con los seres humanos unos contra otros, ya sea de la misma cultura o de diferentes culturas. Muchas gracias.